Y de la gastronomía a la historia, hoy vamos a hablar de un edificio muy concreto, muy singular, y lo vamos a hacer como cada martes con Bruno Calleja. Hola Bruno, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias. ¿Qué nos toca esta semana? Pues nos toca, nos vamos a visitar un edificio señero y destacable, cuartel de infantería, cuartel general Urrutia. Estaba, para quien no lo ubique, desapareció hace ya más de 20 años y se ubicaba en el entorno de la actual calle General Urrutia, junto a lo que es actualmente la Delegación de Defensa, y en torno a las calles Avenida Bailén, La Campa y General Urrutia, todas ellas que toman nombres de militares, de las personas que estuvieron allí. ¿Qué podemos destacar de así un poco? Fue uno de los edificios más importantes del tema militar en La Rioja, y sobre todo que fue uno de los primeros que se hizo como tal, que tuvo uso como tal. Claro, el ejército sí que ha existido desde hace de años anteriores y siglos anteriores, pero siempre las sedes que se les daban, pues muchas veces eran conventos desamortizados. Por ejemplo, aquí estuvieron en La Merced, estuvieron en Valbuena, estuvieron en diferentes sitios, hasta que se decide que hay que hacer un emplazamiento para ser utilizado ya como un cuartel como tal. Viajamos hasta el año 1887, es cuando se inaugura este cuartel de infantería. Eso es, el 28 de enero de este año queda inaugurado. Un edificio que, como estamos viendo en las fotografías, es un edificio bastante, lo que es arquitectónicamente y artísticamente, un edificio bastante normal, bastante utilitario. Un edificio muy grande que está articulado en torno a dos patios centrales, que había sido diseñado por José Herreros de Tejada. Y las obras sí que es cierto, claro, se inaugura en este año 1887, pero las obras habían empezado en el 83. Claro, a veces a veces las obras se acometen cuando hay dinero. Cuando no hay dinero, pues se paran, y por eso a veces tardaron tanto. Fue un edificio de gran envergadura, uno de los más grandes en superficie que había en ese momento en Logroño. Eso es. Un edificio extramuros, tenemos que ubicarlo completamente. Y como estamos viendo ahí en las imágenes, con muchas cosas en su interior. Tenía, vemos ahí en primera plana, por ejemplo, los dormitorios, pero vemos también, por ejemplo, grandes pasillos, salas, incluso su propia capilla, su propia biblioteca, de todo tipo, los despachos de todos los mandos, porque claro, en este cuartel pasaron muchísimos regimientos, los tengo que tener aquí apuntados porque de memoria no me lo sé, pero el más importante fue el regimiento Bailén, que fue el que le dio el nombre, porque es un regimiento de infantería que existió durante bastantes años y que luego desapareció, pero ha ido pasando muchísimos regimientos de muchísima importancia, y vemos que por dentro, desde luego, lo que son las salas nobles no estaban para nada descuidadas, eran un edificio muy utilitario, es un edificio que fue construido para dar un servicio como tal. Un edificio importante, decíamos, este cuartel de infantería que se inauguró en 1887, pero que estuvo 4 años entre unas cosas y otras, por falta de económica, de presupuesto y por varias vicisitudes. Y en 1887 se inauguraba, decías, muy utilitario, porque dio servicio y acogió a diferentes infanterías, como señalamos antes. Sí, eso es. Son eso, ¿no? Pues claro, como tal, luego se inaugura en el 87, pero luego enseguida, ampliaciones, reconstrucciones, simplemente, es que estaban los regimientos de artillería, regimientos de infantería Cantabria, y muchísimos, y que era eso, un gran edificio, sobre todo, porque sirvió para dar, y desde luego acogió visitas también importantes dentro de lo que es la época, porque claro, durante la guerra fue uno de los centros de operaciones, y luego ya después de la guerra, sí que ya personas afines al régimen, como pueden ser Yago o estos, en sus grandes visitas, nunca dejaban de visitar el cuartel. No era el único que teníamos en Logroño, porque teníamos luego el del ayuntamiento, pero era un lugar relevante. O sea, que acogían las visitas de militares importantes que
de la época que visitaban, en este caso, la capital lejana. Vemos, por ejemplo, ahí es un edificio, lo que decimos, está pensado, porque según nos cuentan los testimonios, según está diseñado, era un edificio que tenía una movilidad muy fácil. ¿Por qué? Pues porque tenía unos pasillos en forma de arcos que permitían moverse por el cuartel sin tener que salir a la calle, por ejemplo, días de lluvia. Días de mal tiempo, pues tenía una movilidad muy cómoda, un edificio muy servicio, muy del gusto de la época, del siglo XIX y principios del siglo XX. Además entiendo que ese patio para entrenamientos también se le daría uso, como decías tú, pues tremendamente utilitario. Sí, y bueno, ha habido, desde luego, pues cuando se hacían juras de bandera, cuando se hacía un edificio bastante... Ahí estamos viendo, por ejemplo, también, ahí por ejemplo tenemos una... pues hacia los años 80 también, pues de todos esos usos que... Actos militares, sí, fotografía, hemos pasado del blanco y negro al color, porque el edificio se derrumbó, en el 96. Sí, eso es, el final de este cuartel llegó en el año 96. Claro, la ciudad va creciendo, esto es lo que nos pasa siempre. Edificios de estos, que es lo que había pasado con anterioridad con el cuartel que está donde está el ayuntamiento, son edificios que están muy grandes. Claro, está en el medio de la ciudad, ya porque ha ido creciendo. Entonces, ¿qué se hace? Pues estos edificios muchas veces se permutan los solares y se terminan, pues eso, pues se retiran, se desescombran y pues se les da pues para residencial o lo que toque. Sí que es cierto que, por ejemplo, estamos viendo ahí en la imagen, por ejemplo, lo estaríamos viendo es la actual calle General Urrutia. Según venimos a mano derecha nos quedaría lo que es la actual delegación de defensa. Y vemos ahí ese gran muro que tuvo, porque luego ahí estuvieron los jardines, que luego una vez derrumbaba el edificio, esos jardines permanecieron todavía ahí un tiempo, como vimos en la imagen anterior. Sí que es cierto que, la importancia también de esto era que en muchas colecciones de postales del Logroño de la época, pues siempre solía aparecer una o dos de este cuartel, por eso, por la importancia que tenía por lo que significaba para la ciudad, porque claro, al fin y al cabo, pues en todas las ciudades más o menos ha habido, porque aquí en Logroño hemos tenido diferentes posiciones, hemos tenido 2 cuarteles y un hospital militar, y además luego tenemos la base. Hemos tenido una importante presencia militar, entonces, pues digamos que en esos años se hacía también alarde de eso. ¿Se conserva algo de este edificio? Pues se han conservado, por ahí dicen que las torretas, lo que son las garitas, fueron vendidas, deben estar por ahí en algún sitio, sí, pero lo que es, pues muchas veces cuando se quita un cuartel, pues se conservan los archivos, porque sí que es cierto que la documentación, hay documentación, los planos y todo esto, en los archivos generales de defensa sí que están conservados, porque claro, al fin y al cabo es parte de la historia, pero sobre todo es más documentación, porque la piedra con la que estaba construida era una piedra de sillería muy buena, pues esa piedra se vendió para darle uso, ¿no? Claro, digamos que el cuartel mismo se reaprovechó y pues fue eso, ¿no? Un poco que duró bastantes años, porque desde ese 1887 que se inauguró hasta el 96, pues le dio tiempo, pues incluso, como hemos dicho, hasta de servir durante una guerra, porque claro, cuando la delegación de defensa, eso es posterior, pero en su momento, cuando la guerra, los gobiernos militares estaban articulados en torno a lo que es al cuartel, al propio gran edificio militar, que es que era visible. Incluso tú coges cualquier imagen de estas que se hacían aéreas, pues las que sacan desde el 45, del 46, es uno de los edificios que más destaca porque está justo en el corazón de Logroño. Y además hablamos de esa magnitud y como decía, referencia en el ámbito militar este cuartel durante la época. ¿Estas fotografías? Algunas de estas son postales de época. Y que quiero agradecer también desde aquí a quien nos las ha facilitado. En primer lugar a Pedro Pejenaute, que fue el anterior delegado de defensa, y Pedro Fernández, que es el actual delegado de defensa, que de esos archivos que hemos dicho, de esos ricos archivos, porque hay muchas veces que estos edificios pues conservaban imagen, entonces pues gracias a ellos pues hemos podido acceder y hemos podido compartir las escenas que estamos viendo ahora mismo, que nos están acompañando. Por ejemplo, que es algo que es muy bonita, que es una postal del año 1910, vemos los jardines que tenía de acceso, que eran unos jardines bastante
estaban bastante poblados, tenía una acogida así bonita. Entonces, bueno, pues... Y a los logroñeses de la época que paseaban por ese entorno, ¿no? Sí. Y disfrutaban de... Claro, son lugares amplios, porque al fin y al cabo son lo que acabo de decir, las murallas las tenemos en el Logroño hasta 1862. Pero claro, hasta que construimos la ciudad tal y como está ahora pasan muchos años. Entonces, pues las grandes avenidas, pues salir por las puertas, por donde estaban las puertas, porque luego, claro, quitan las puertas, abres una calle, se empiezan a abrir estas grandes avenidas. Entonces, ¿por qué? Se ponen los jardines, el parque, que lo tenemos ahora mismo, que era la Ribera del Ebro, que eso ha sido siempre así. Entonces, pues bueno, pues digamos que estaba en un entorno ahí señero. Estaba en un entorno privilegiado, este cuartel de infantería, que es el edificio que hoy Bruno Calleja nos ha querido traer para que conociéramos un poquito más, además agradeciendo a que nos hayan cedido esas fotografías, en este caso a Bruno, para poder hacerles partícipes de la historia, porque si no, no habría documentación, claro, ¿no? Para transmitirla. Eso es, a ver, la fotografía es una de las mejores fuentes históricas que tenemos, porque claro, la fotografía, digamos que es una de las pocas fuentes históricas que no engaña. Porque el fotógrafo saca la foto y capta. En las primeras fotografías, en los primeros años sí que engañaba, porque necesitaba más tiempo de exposición, pero ya con el perfeccionamiento nos permite conocer pues cómo la estaban viendo los ojos del momento, nos permite apreciar los cambios que ha habido, nos permite conocer, nos permite a veces adentrarnos, como en este caso ahora, por ejemplo, pues estamos viendo la puerta de acceso, la gran puerta de entrada, y estamos viendo adentro uno de los monumentos que tenía el cuartel en torno a los cuales pues se formaba. Y bueno, pues o nos permite, por ejemplo, ver cómo eran esos desfiles, esas concentraciones que se hacían. Nos permite, digamos, son como digamos pequeñas máquinas del tiempo que nos permiten volver a conocerlo. Entonces, pues es un poco a veces el valor que tiene la fotografía y bueno, que por eso a veces es tan importante, muchas veces la gente pues no las conserva o dice, no, esto es uno de los mejores testimonios que tenemos. Desde luego que sí, una herramienta que cada semana y cada martes nos permite viajar a través de la historia, en este caso de la historia de Logroño, nos permite viajar esas fotografías que cada martes nos acerca hasta 7 Magazine, sí, Bruno Calleja. Eso es. Pues un placer y vamos, a mí yo encantado de poder colaborar por eso, porque está ahí, porque es una manera de decir, Logroño hemos sido una ciudad pequeña, porque Logroño, la fotografía nos llegó hacia el año 1860. Conocimos la fotografía en nuestra ciudad y nos venía siempre de gente de fuera. La creación de las postales para la difusión y conocimiento es una de las mejores herramientas que tenemos. ¿Por qué? Porque nos permite, las postales eran en realidad fotografías que se hacían para mandar al mundo, para mostrar lo mejor de nosotros. Entonces, pues por ejemplo, pues lo que te digo, los edificios, estamos viendo aquí del cuartel, pues que se fotografían, las salas nobles, y esto pues yo creo que pues, los soldados pues la escriben y la mandan a no sé, y permite eso. Entonces pues es muy fácil en torno a esas postales encontrarte un Logroño pues en cualquier parte del mundo. Desde luego que sí. Pues gracias, Bruno, pues seguimos descubriendo la historia pues cada martes de la mano de Bruno Calleja. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta vamos a continuar hablando de cultura, vamos a hablar también de teatro, así que ni se muevan, que estamos aquí de vuelta en 7 Magazine hasta ahora mismo.